Buenos días, familia. El día de hoy me encuentro con Leonel. Muchas gracias, Leonel, por acompañarme. Yo sé que tu tiempo es limitado y de verdad lo aprecio muchísimo que te hayas podido dar este espacio para compartirme todas tus experiencias y cómo has llegado a los resultados que tienes hoy. Y igualmente las personas que nos están viendo puedan aprender algo muy valioso, que yo sé que tal vez una palabra, no sé, alguna cosa que ustedes puedan ver en esta transmisión les pueda servir de algo. Leonel es una persona que es jovencita, yo admiro bastante porque casi tenemos la misma edad y ha tenido un resultado, la verdad que para mí yo no lo hubiera imaginado. Y quiero que nos comparta un poquito de su experiencia, cómo ha sido su trayectoria y principalmente quisiera, Leonel, que, bueno, nos cuentes un poquito acerca de tu infancia, cómo fue la relación que tuviste en casa, tal vez viviste con tus mamás, con tus papás, ¿cómo fue tu infancia? Ya, muy bien, Antonio. La verdad, Antonio, soy muy agradecido por la entrevista y la verdad sí me gustaría que esta información conecte con muchos jóvenes, con muchas personas que sueñan y tienen el anhelo de construir un patrimonio futuro y tienen el anhelo de salir al 100% de la escasez económica. Entonces vamos a hacerlo lo más transparente, lo más sincero posible, Antonio. Yo te agradezco mucho, ¿no? Entonces estamos ahí siempre trabajando, estamos ahí viendo qué se puede hacer, en qué se puede mejorar y con la intención de no aparentar absolutamente nada, porque de ahí parte el crecimiento de una conciencia real. Eso es para todas las personas que estamos viendo este video, de una conciencia real parte el crecimiento, de ver cuáles son las cosas importantes que tengo que hacer, darle prioridad a las cosas importantes en la vida y una de las cosas importantes siempre va a ser el crecimiento y aprovechar la juventud de Antonio al 100%, entonces por eso estamos avanzando. De ahí, Antonio, un poquito compartiéndote, tuve una infancia súper normal, con mis padres siempre acompañada de mi papá y mi mamá, pero algo que me marcó la niñez fue un poquito no tener libertad económica. Entonces eso es lo que realmente me marcó en la niñez y sentirme un poco, bajar mi autoestima por no poder acceder a cosas materiales. Entonces realmente me marcó y de ahí mi infancia ha sido normal con mis padres, súper normal. Mis padres siempre han estado en casa, siempre han trabajado súper duro y sí, un poquito lo que te comparto profundizando y lo que me marcó y me lanzó a emprender es que no podía acceder a cosas materiales, ver que otros niños de pronto tenían ya sus juguetes, tenían sus cosas que de niños necesitamos y yo no podía tenerlas, o a veces salir siempre en la escuela, en el colegio, hay salidas y tú no poder tener de pronto 3, 4, $5 para salir de viaje junto a tus compañeros, te marca al 100% y eso es, Antonio. Entonces, respecto a mi niñez, súper normal, pero en la parte económica un poquito complicado. Ay, entonces digamos que en ti despertó esa chispita de emprender porque tal vez tú veías cosas que querías tener, pero por la falta del dinero no las podías. Entonces tuviste tal vez en el emprendimiento ese camino que te llevaría a obtener las cosas que tú deseabas, que no podías tener, pero las querías. Entonces tuviste tal vez ese camino en el emprendimiento. ¿Y cómo fue esa parte cuando tú decidiste, ya dijiste, bueno, voy a empezar a emprender? ¿O cómo fue? ¿O ya venías pensando desde muy pequeño? ¿O fue que un día viste los negocios y despertó algo en ti y dijiste, voy a emprender? ¿Cómo fue esa parte? Gracias, Antonio, gracias. Para que la gente interprete bien esta charla o esta entrevista, es que nosotros estamos en camino a construcción. Lo que hemos hecho es muy agradable, ¿no? Se ha hecho buenos proyectos, se ha generado rentabilidad, tenemos un buen equipo de trabajo, pero estamos en construcción. Pero si tú igual como joven quieres o aspiras a emprender y tener resultados a corta edad, es bueno que escuchemos de pronto esta información que puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar. Antonio, un poquito compartiéndote ahí, mis papás siempre han sido como emprendedores, han sido trabajadores independientes. Toda su juventud yo considero que ellos siempre vendían sus cosas ambulantes, emprendían de forma muy independiente. Entonces yo me di cuenta que eso les generaba un poco más de dinero, más de lo normal. Entonces yo viene un poquito, les mencionaba que no se tenía dinero de pronto porque no se administraba bien, no se invertía, no se reinvertía, por eso era un poquito la falta de dinero. De ahí mis padres siempre han sido súper trabajadores, han sabido emprender y ganarse el dinero de forma independiente. Entonces al ver yo ver un poquito eso y también la situación económica me obligó a ser un vendedor ambulante, yo me di cuenta que me podía ganar el dinero solo. Entonces al momento de ver que podía ganarme el dinero solo, yo también ya empecé a ver otras opciones de negocio. Entonces al ver otras opciones de negocio y no tener buenos resultados y luego intentar otra vez, es donde ya empieza a funcionar. Entonces ahí uno también siente que emprender es la mejor alternativa.
El emprendimiento más educación, más entrenamiento es la mejor alternativa. Toda persona que emprende y le suma entrenamiento, le suma educación, le suma enfoque y sobre todo le suma acción, al 100% te garantiza un resultado. Igual a toda persona que emprende y no se educa, el emprendimiento simplemente es hecho para sufrir. Entonces estamos hablando aquí de cosas un poco reales, ¿no? Cosas que me han ayudado a mí. El emprender es hecho para sufrir si tú y yo no nos entrenamos, si tú y yo no nos educamos, pero al 100% garantiza el resultado cuando nos educamos, nos enfocamos y estamos dispuestos a movernos, pase lo que pase, Antonio. Y hay una parte que mencionaste que dijiste que el emprendimiento, o sea, si uno no se prepara, si no se enfoca, llega esa parte de sufrimiento, ¿verdad? Correcto, Antonio. ¿Y tú cómo tal vez experimentaste algo a inicios de cuando empezaste la empresa, a inicios, o tal vez un poquito antes, que sentiste un dolor así intenso que dijiste, y hasta aquí llego, o algo así, algo parecido? Claro, Antonio, cuando yo arranqué en uno de los últimos emprendimientos que viene a ser esto de ser asesor inmobiliario y convertirme en desarrollador inmobiliario, hubo mucha densidad muy fuerte que uno a veces porque tiene un propósito es que aguanta. Entonces ahí igual compartiendo un poquito, cuando uno tiene una visión al menos, por lo menos de mejorar tu calidad de vida, es cuando resistes. Entonces mucha densidad en la parte económica. Por ejemplo, no vender 2 meses una propiedad y estarle pidiendo la parte económica, pasajes, gasolina a tus papás, cuesta mucho. Aparte de ello, llegar a tu trabajo y no tener resultados y ya no tener para los almuerzos cuesta mucho. Entonces imagínate tú, vas a tu trabajo, no tienes incluso ni para almorzar, entonces te cuesta mucho. Esa es una densidad muy fuerte y en las mañanas no saber qué va a pasar y en las tardes volver y no saber qué va a pasar respecto a ti con tu emprendimiento. O sea, es mucha densidad. Wow. E incluso, y no, por eso te digo que estamos en construcción, pero lo que se ha hecho es un poquito ya bueno, considerable. Incluso a veces uno entra en frustración y como joven también se le van las lágrimas porque es complicadito, ¿no? Entonces, eso, Antonio, respecto a la consulta que me haces, eso te puedo responder. Wow. Sí, es muy importante porque yo te veo y claro, tú ya tenías una meta clara y cuando llegaban esos, digamos, esos tiempos de que ya querías soltar la toalla y todo, tú decías, no, esa es mi meta y allá tengo que llegar y tal vez eso es lo que te mantuvo de pie, tener el objetivo así claro, o sea, muy claro, porque muchos jóvenes a veces estamos perdidos, no sabemos qué hacer y eso es lo que nos causa también tener muchas distracciones, no tener un enfoque y una meta muy clara. Algo también que admiro bastante de las personas que emprenden y tienen cierto grado de éxito, de resultado en su negocio, es que siempre veo que hay algo que cambió en ellos. O sea, tú conoces a una persona antes de emprender y cuando la conoces después de que emprendió es totalmente diferente. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Tal vez qué hábitos tenías que te estaban frenando, qué pensabas tal vez en la mentalidad que te estaba frenando y que ahora eso totalmente cambió. Antonio, en esa parte sí yo he cambiado radicalmente. O sea, radicalmente. Yo sé que muchos podemos relacionar a un primo, a un hermano e incluso padres a sus hijos de aquel hijo que está al 100% desenfocado. O sea, esa persona era yo al 100% desenfocado. Aquel joven de pronto que no puede dar algunas palabras de incentivo a la propia familia, que no, o sea, prácticamente no tiene nada claro. O sea, nada absolutamente claro, no tiene autoestima y su tiempo lo invierte en cosas que no le sirven. Entonces, totalmente, imagínate, no sabía del desarrollo personal, no tenía autoestima, no sabía qué tengo que hacer para ir construyendo de pronto un patrimonio, construyendo la parte psicológica, que es lo más importante. Entonces, totalmente he cambiado. Al 100%. O sea, si tú me conocías en el colegio, yo era de las personas que tenía miedo de subirme al bus por encontrarme a compañeros. Sí. Entonces, es terrible la parte psicológica. Si tú no la trabajas, si no te enseña tu papá, tu mamá, algún hermano, alguien que desee el bien para ti, si no te enseña y tú naces aún con creencias limitantes, con sesgos mentales que no te permiten avanzar, es un desastre. O sea, es un desastre. Cuando yo tenía de pronto unos 18 años, tenía una falta de autoestima muy grande. Peor aún en la escuela. Y entonces, al ver que hoy yo he podido avanzar, ha sido gracias a la lectura, gracias al entrenamiento, pero entrenamiento masivo. Yo como joven, tú como joven, muchas personas como jóvenes nos distraemos, pero hay algo que tenemos que entender, que si voy a empezar un emprendimiento, una carrera, tengo que darle con todo. Entrenamiento masivo,
O sea, acción masiva, y eso es lo que me permitió cambiar. O sea, si yo no me hubiera entrenado, si yo no me hubiera educado, seguiría siendo el joven de antes. Entonces, al ver que yo también un poquito así veo, ¿no?, el crecimiento mío y me siento muy bien, y ahí estoy dándole con todo, pero ha sido gracias a la educación. O sea, gracias a la educación, es vital la educación. Sí, y tú compartiste también algo, nombraste la psicología y creo que es algo muy importante porque creo que va acompañado, ¿no?, de lo que vas aprendiendo con la psicología, porque todos hemos aprendido algo alguna vez que es indispensable, tal vez en tema de marketing, tal vez en tema de prospección, cosas de ventas, que son estrategias, pero si no va acompañado de la psicología, no hacemos nada porque todos podemos adquirir esa información, pero al final, ¿quién aprende algo que tiene que salir a hacer y no lo hace? Claro. Es porque va acompañado de la psicología, nuestra forma de pensar, y creo que eso se ve reflejado en ti porque somos jóvenes, a los jóvenes nos gusta un poco tal vez las distracciones y no necesariamente tiene que ser salir de farra, sino hay otro tipo de distracciones, tal vez hay personas que se dedican todos los fines de semana a jugar fútbol o a estar con los amigos y no tiene nada de malo, pero se convierte en algo malo cuando eso no está alineado con tus metas y tus propósitos. Entonces ese tipo de distracciones hay que evitarlas bastante. Y Leonel, tú en tu experiencia, ¿qué es lo que recomendarías a alguien que por ahí está, que quiere emprender, no necesariamente nos viene raíces, sino hablando del emprendimiento en general? ¿Qué es lo que le recomendarías trabajar a esa persona desde el principio para empezar una empresa? Gracias, Antonio. Acá hay dos partes clave, Antonio. Uno, como ser humano, tiene que entender que la actitud lo es todo, pero cuando tú tienes actitud, tienes que saber que también tu modelo de negocio tiene que crecer. Tu modelo de negocio tiene que escalar. Por eso es un poquito, yo he emprendido desde los 17 años y ahí es cuando cometes errores, ahí es cuando aprendes. Entonces, dos cosas que les puedo recomendar y que vale la pena, o sea, vale la pena tomar en cuenta, ¿no? No seamos, de pronto no somos las personas que tú admiras, pero vale la pena tomar en cuenta, vale la pena anotar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el 80% del crecimiento de un ser humano, aquel empresario que tú y yo vemos, aquella persona que tú y yo admiramos, depende de la psicología. Y nosotros tenemos que trabajar la psicología, o sea, tenemos que entender que el 80% del crecimiento, de las metas que yo me propongo a largo plazo, a mediano plazo, depende de la psicología que tengo. Entonces, mi tarea principal para nosotros como jóvenes, como emprendedores, es fortalecer la psicología con audios, de forma masiva. O sea, entender la parte masiva es 4, 5, 6 horas de entrenamiento al día, en las noches, a la hora que tú tengas tiempo. Luego, tomar lectura y tercero, estar dispuesto sí o sí a tomar acción. Esa es en la parte emocional, en la parte personal, la parte psicológica. Y si nos vamos a un modelo de negocio, tenemos que saber elegir un emprendimiento que sea escalable, o sea, donde tú inviertes poco y tenga bastante retorno. Entonces, dos cosas claves, Antonio, que es la parte emocional, trabajarla mucho. El 80% tiene que ser invertido en educarte. Cuando arrancas un emprendimiento, tienes que invertir tu tiempo en educarte. Segundo, tienes que elegir un buen producto. Si eres vendedor, elige un producto que valga la pena promoverlo. Elige un producto que valga la pena venderlo. Y tercero, si eres emprendedor, elige un buen emprendimiento que valga la pena o que sea sencillo escalarlo. Porque hay negocios que se te va mucho tiempo y mucha inversión y no creces. Entonces acá los bienes raíces es un poco más, se puede decir más sencillo. Sí. Más sencillo, un poco duro al inicio, pero es más sencillo y ahí está la clave. La parte emocional, la parte personal, tu actitud, tu forma de ver las cosas tiene que ser positiva, tiene que ser de acción masiva. Y segundo, tienes que tener un buen negocio, un negocio que sea fácil de crecer, y ahí está un poquito ya el crecimiento y ahí se refleja tus resultados, Antonio. Wow, sí. Y bueno, tú te dedicas a los bienes raíces, ¿verdad? Más o menos, ¿qué tiempo llevas operando este modelo de negocios desde que empezaste? Porque empezaste siendo asesor, ¿verdad? Desde que empezaste siendo asesor hasta que ya pudiste abrirte y ponerte tu propia inmobiliaria. Ya, exactamente, yo arranqué en los bienes raíces con salir de la pandemia. Cuando ya nos dieron la libertad de salir a trabajar, ahí empecé los bienes raíces. No recuerdo bien si de pronto es el 2020 o el 2021. Si no recuerdo bien, es el 2021. Entonces, en el 2021 arranqué como asesor inmobiliario. No tenía proyección a hacer proyectos inmobiliarios, pero sin embargo el hambre siempre ha estado ahí, ¿no? Es necesario siempre tomar lectura de hambre, de tener ganas de tener éxito. Entonces, por lanzarme a ser asesor inmobiliario sin la visión de ser desarrollador,
pero ahí estaba la educación, ahí estaba el hambre y eso fue lo que me impulsó a hacer proyectos inmobiliarios. Entonces fue, si no me equivoco bien, si no me equivoco es en el 2021 que arranqué como asesor inmobiliario y de ahí después de unos 2 años ya me lancé a hacer proyectos con mi hermano y ahí unos proyectos mal hechos, unos bien hechos, pero ahora siempre cuenta lo que está bien hecho, entonces estamos ahí. Wow, claro. Y mira, imagínate, Leonel dice que empezó siendo asesor inmobiliario sin pensar en un futuro ponerse su propio inmobiliario, ¿verdad? Pero tú tenías el hambre, ¿no es cierto? Sí. Tú tenías el hambre. Y a veces nosotros tenemos o nos cerramos y decimos queremos esto, y ni siquiera damos el primer paso. Y lo que es importante es el hambre, o sea, tener esa hambre que tú dices, porque si tú no hubieras tenido hambre, te hubieras hecho asesor inmobiliario, pero tal vez te hubieras quedado ahí o tal vez hubieras buscado otras alternativas, pero como tenías el hambre, diste el primer paso y ya cuando diste el primer paso pudiste ver el otro, el segundo, y así te fuiste avanzando y así, porque tenías el hambre, porque tenías esas ganas de, o sea, seguir avanzando, seguir alimentando esa hambre enorme que tienes. Entonces, para mí creo que eso es un punto muy, muy importante, que no importa, o sea, cómo empecemos, porque empezar creo que puede hacerlo cualquiera y no se necesita mucho para empezar. No se necesita, pues si uno quiere empezar a hacer videos, tiene su teléfono, no importa. Si uno quiere empezar a ir al gimnasio, puede empezar, coger un libro, puede empezar, pero creo que el verdadero reto es continuar con lo que empezaste. El verdadero reto creo que es terminar con lo que empezaste. Y yo de verdad te admiro bastante porque tú no solo empezaste, sino que continuaste. Y creo que eso es de bastante valor porque no todo el mundo lo hace. Y tú, Leonel, cuéntame un poquito de cómo ha sido tu transformación a nivel personal o cómo afectó en tu familia, las personas cercanas a ti, esa transformación que tú tuviste. Ya, gracias, Antonio. Algo que he podido notar es que en verdad en el mundo, en la sociedad, en la familia, uno vale más cuando aporta más. O sea, así de sencillo, hay que ser muy real, hay que ser muy crudo en la vida. Uno vale más cuando aporta más. Entonces al darme cuenta que emprendí, al darme cuenta que he avanzado, me doy cuenta también que soy tomado en cuenta en varias cosas, en más cosas, y uno considera eso como ser humano, ¿no? Entonces, al ver que hay ese cambio, uno también tiene más hambre de ir avanzando. Y en la parte emocional, obviamente ahora mismo sí estoy trabajando en eso de lo que aprendí de muchos empresarios y lo que ya escuchaba en el 2017, 2018 y que ahora mismo estoy como que concientizándole. Si arranco un proyecto es a darle con todo. O sea, está bien que no tengamos distracciones, está bien, no, está bien, súper bien, pero yo como buen emprendedor, se puede decir de talla internacional, a lo que apunto es si arranco un proyecto le doy con todo. O sea, al 100% tengo el foco claro, en eso estoy trabajando, o sea, con mucha hambre. Igual estoy ahora mismo retomando mi educación de forma masiva, estoy entrenándome, empujando porque tenemos reuniones en las noches, viendo qué se puede hacer. Entonces, eso, Antonio, ha cambiado, pero de forma radical. Si tú puedes revisar de pronto mi perfil, las fotos que yo tenía, cómo era de niño, o sea, parece un niño que no tenía futuro. Yeah. Pero mira, un niño que aparentemente no tenía futuro puede llegar a hacer cosas increíbles, a cambiar tal vez la vida de otras personas, porque lo bonito de una empresa es que no solo crece la persona que empieza la empresa, sino que van creciendo las personas que están alrededor, porque das trabajo a otras personas, das oportunidad a otras personas de generar ingresos. Por ejemplo, los asesores mismos cobran excelentes comisiones y eso ayuda a sus familias. Entonces, el tema de crear empresas, de tener una idea y llevarla a cabo, beneficia a todos, es un ganar-ganar y hay que tener los pantalones bien puestos también para hacerlo, porque yo he intentado muchas cosas, no es fácil, se necesita esa perseverancia, que es lo más importante, porque si tú no hubieras tenido perseverancia, no estaríamos aquí sentados, no estuviéramos aquí, de forma literal, no estuviéramos aquí. Y para mí eso es algo muy, muy, muy importante que deberíamos tomarlo en cuenta todos. Y Leonel, tú, ¿qué fue lo que cambió en ti en el momento que, no sé, tal vez tuviste un poquito de ego, en algún momento te pasó eso, tal vez te distraíste un poquito, así cuando ya empezaste a ver los resultados, cuando empezaste a tener las cosas que no tenías, que querías tenerlas, pero no tenías? Tal vez te ha tocado, te ha pasado eso. Sí, Antonio, igual algo que yo he compartido, igual ya desde un mensaje que es muy importante, ¿no? O sea, un crecimiento se ha habido y por eso sí es bueno tomar en cuenta lo que a veces uno comparte.
Claro, cuando recién yo empecé un poquito acá con mi hermano y lanzamos un proyecto inmobiliario en Ibarra y nos fue súper mal, prácticamente el proyecto fracasó. En ese ciclo de estar lanzando ese proyecto, yo pensaba que ya me iba para arriba, me Ya. iba para arriba con todo. Entonces, pero al no ser profesional y no de pronto estar muy asesorado en la parte legal o manejo de pronto de manejar al equipo o alguna otra circunstancia que se requiere para un proyecto inmobiliario o ser amigable con el entorno, o sea, cosas que tú no te imaginas siempre resaltan para generar un inconveniente en ese tipo de proyectos. Entonces, eso fue lo que nos detuvo, pero sí, eso fue lo que prácticamente me detuvo. Y si no hubiera pasado eso, capaz que a futuro hubiera tenido un fracaso más grande, incluso de pronto con el ego que uno va teniendo, con lo que cree que puede hacer y sin respetar a nadie, e incluso de pronto a sus propios familiares, ya uno ya les va perdiendo el respeto. Entonces yo creo que fue un poquito necesario, ¿no? Necesario ese tipo de proyectos porque, como tú dices, Antonio, hay muchos jóvenes que intentamos y hay que ser valientes como para persistir, para resistir y conseguir por lo menos retomar otra vez emprender, y es de valientes. Si yo fracaso y otra vez retomo, ya es de valientes, ya es de personas fuertes, personas perseverantes, y si aún así te levantas y consigues un resultado, un nuevo resultado, pues ya. O sea, si eres un joven que tienes claro lo que quieres y vale la pena de pronto decir, dame una recomendación y algo así por el estilo, ¿no? Entonces, claro, Antonio, en esa parte sí yo pensaba que ya me iba con todo para arriba. Hacer un proyecto inmobiliario, invertir de pronto unos $120,000 y ver la rentabilidad y proyectar ese tema. Entonces, eso es lo que peor puede ser. Y ahora actualmente yo, aquí está el mensaje, Antonio, esta es la clave, que en vez de tú ser egocéntrico, de estar yendo, mira, yo hago esto, demuéstralo en acciones, ponte a trabajar, ponte a hacer un plan de trabajo, haz videos, haz reuniones, y en vez de estar lanzando tus posts de que yo estoy cumpliendo sueños, estoy haciendo reuniones. Eso es lo que yo les compartí. Igual yo tengo reuniones en las noches con mis hermanos que son mis equipos. Digo, a veces uno también con lo que está construyendo comete errores, pensamos que estamos ya en lo que hemos soñado, pero les digo, en vez de consumir esa energía, ese tiempo en postear que estoy construyendo metas, consiguiendo sueños, y tratar de pronto de menospreciar al otro en redes sociales o decir yo estoy consiguiendo esa energía, ocúpalo para hacer opciones, ocúpalo para entrenarte, ocúpalo para seguir. Y por eso yo en redes sociales no publico mucho de que estoy creciendo, a pesar de que sí, o sea, si yo lo pongo en un puesto a mis 26 años de que he construido proyectos inmobiliarios, lo he construido, son proyectos grandes, muy grandes, muchas inversiones, y ahora mismo ya con rentabilidad, y ahora mismo, o sea, creciendo, o sea, es bueno, pero para no perderme en esa situación, y yo digo, esa energía que tengo lo voy a seguir utilizando para educarme más. Y cuando tenga que conversar de pronto con alguna persona, poderle impactar con información y más no con ego. Entonces eso, Antonio. Claro, y sí, es algo muy agradable también porque he podido notar que tú eres humilde y aparte eres una persona así full enfocada, trabajadora, y aparte, o sea, estás constantemente en movimiento, no para presumir, sino para tener los resultados. No estás trabajando para mostrarle algo al mundo, sino para darle algo al mundo. Y eso es algo muy bonito y que no se encuentra también porque todos ahora subimos, o bueno, hay personas que suben o subimos a veces que estamos haciendo algo, que estamos, digamos, yendo al gimnasio, que estamos empezando a leer un libro, pero en realidad no es eso lo que puede transformar tu vida o lo que puede transformar la vida de los demás, sino es lo que tú puedes dar a los demás. Y la verdad, para mí eso es súper fenomenal. Espero que ustedes estén aprendiendo así como yo estoy aprendiendo igual y podamos sacarle provecho, porque Leonel es jovencito y eso es lo que a mí más me llama la atención. ¿Cuántos años tienes, Leonel? Acabé de cumplir 26 el 18 de enero, justo el 18 de enero que tuvimos un evento igual. Siempre estamos ahí, ¿no? Un poquito compartiéndoles para los que están viendo, que valga la pena que este tiempo lo inviertan, que pueden contactarse con Antonio para trabajar junto a nosotros, junto a Antonio, como ustedes deseen. Trabajamos en bienes raíces y justo el 18 de enero yo cumplí 26 años, justo un evento que hicimos de bienes raíces con unas 120 personas por ahí. Entonces ahí cumplí 26 años, tengo 26 ahorita. Wow. Y tú a tus 20, tal vez a tus 22 por ahí, tal vez ya te veías, así decías yo algún día voy, no. No, para nada, no, para nada, no.
Y ese es un error también que uno comete, a veces no se proyecta y cuando va cumpliendo algo también no lo valora mucho. O sea, yo prácticamente ahorita estoy con hambre de crecer más y o sea, no valoro mucho lo que he podido conseguir en bienes raíces. O sea, eso es algo que yo te comparto, ¿no? O sea, no lo valoro mucho, puede ser porque soy de pronto también bastante ambicioso y tengo bastante hambre y ahorita mismo estoy moviéndome bastantísimo, así, tratando de hacer las mayores actividades posibles para crecer y no me proyectaba para nada. O sea, para nada. Yo solo arranqué como asesor inmobiliario y no sé ni cómo. Igual le agradezco mucho a Dios, a mi mamá y a mi papá que siempre me han apoyado. No sé cómo gané también bastante hambre, porque sueños son sueños desde muy joven, de pronto 16, 17 años he tenido sueños, pero ya ganarme el hambre de ponerme a trabajar, no sé cómo la gané. Creo que fue por muchos audios de educación. Entonces ahí me gané el hambre y por eso no proyectaba nada de mí. Wow. Nada. Tú le metías todos los días a tu mente alimentación. Así, todos los días eso. Buena alimentación. Eso, buena alimentación. Claro, sí. Oye, Leonel, la verdad yo aprecio demasiado el tiempo que hemos compartido contigo porque sé que tu tiempo es bien apretado. Más después tienes que salir y me comentaste que tienes que salir a ver otros proyectos y la verdad aprecio bastante el tiempo que te hayas dado en podernos compartir esto y poder sacarle el jugo, poder aprender un poco y tal vez algo que tú quieras dejarnos para mí, para las personas que nos están viendo, alguna palabra o alguna frase que tú tengas desde pequeño que cada vez que quieres soltar la toalla, algo que te levante, algo así. Ya, algo, Antonio, que me gustaría compartir igual, que me ha servido a mí, es que podemos tener educación, podemos tener de pronto una visión, una meta, un sueño, podemos tener las herramientas, podemos tener la empresa a la mano, o sea, todo a la mano, pero el ser humano que no tiene coraje no triunfa. O sea, eso les puedo compartir. Yo poquito he profundizado el crecimiento de la mayoría de empresarios. No es por las herramientas, no es por la educación, no es por nada, es únicamente por el coraje. O sea, si yo digo que nací para triunfar, pues tengo el coraje de ir para allá, para caminar hacia las metas. Entonces, eso es muy importante, Antonio. Yo siempre compartí igual, o sea, cuando nos movemos también, ¿no? Y cuando a veces nos distraemos, pero normalmente yo como emprendedor he pasado más enfocado que distraído. Un poquito yo te comentaba hace unos días atrás que nos conocimos que yo en diciembre me distraje bastantísimo, pero ya cuando retomas te mueves durísimo. O sea, hay que moverse durísimo. Claro. Durísimo hay que moverse. O sea, solo existen tus metas y tus objetivos y empiezas a moverte. Y cuando te distraes, ya pues es el error por la cual también no crecemos. Entonces, Antonio, la consulta que me hiciste es clave. O sea, ningún hombre, un ser humano, mujer que no tenga coraje no crece. Hay que tener mucho coraje, mucho coraje. O sea, todo lo que tú le puedas vincular a coraje, que sea de pronto algún sinónimo que lo puedas comparar, puedes compararlo, puedes conectarlo, pero eso es lo único que te va a servir. O sea, yo con coraje me he levantado a educarme, con coraje me he levantado en las mañanas y tengo que trabajar, no de pronto tener esas ideas de sueños, de metas, o sea, lo que me ha servido es el coraje. O sea, coraje, hay que ser como mujeres, como hombres, ¿no? Hay que tener mucho coraje, ya sea para comprarte tu primer carro, comprarte de pronto tu primer terreno, hacer tu primera inversión, requiere de mucho coraje. Wow. Mucho coraje. O sea, yo personalmente lo que me caracteriza a mí como persona es tener mucho coraje, tener mucho carácter para muchas veces decirme las cosas de mí mismo, decir las cosas entre el equipo para empezarnos a mover. Antonio, esa es la clave un poquito ahí. Sí, es verdad. Muchas gracias, Leonel. Me gusta porque eres de las pocas personas que no habla de los dolores de parto, sino que mejor muestras al bebé. Sí. Entonces, muchas gracias, Leonel, y estaremos aquí gustosos de poderles compartir. Sí, Antonio nos entrevista otra vez, ahí estamos listos. Sí, ya saben. Cuídense.